y unos pequeños inconvenientes técnicos. Les habla Cifredo Garro, gerente de producto para Keysware América Latina. El día de hoy tenemos nuestra primera seminario web del año, denominado Metodologías de Auditoría Continua en Compras. Este va a ser el primero de una serie de seminarios que va a abordar distintas cuentas y prácticas comunes en un proceso de auditoría. Para este primer seminario web contamos con la presencia del licenciado Ricardo Camacho. Él es director ejecutivo de Pilares Consultores, una firma de Bolivia. Ricardo tiene distintas certificaciones en temas de riesgo, auditoría interna, finanzas. No sé si por acá Rafael quisiera dar algunas preguntas antes de dar inicio ya con lo que es la presentación de Ricardo. Bueno, antes, todavía me inquieta un poquito, ahí tenemos un feedback que no sé de dónde procede, de manera que por favor, los que estamos como organizadores, por favor, hagamos mute los micrófonos para que esto no suceda, la audiencia pueda escuchar perfectamente el mensaje. Igual, buenos días a todos. Les pedimos disculpas por el atraso. Esperamos no tener más inconvenientes a partir de ahora. A mí me llena de mucho orgullo presentarles, para empezar este año 2015, la serie de webinars que tenemos programada. Ustedes van a notar que la frecuencia de webinars va a aumentar y los temas van a ser muy interesantes y son temas que siempre van alineados generalmente con la práctica de la auditoría, del control del riesgo y del cumplimiento. Siempre apoyado con las herramientas que nosotros promocionamos, ¿verdad? Todo el mundo conoce Keysware Analytics. Sin embargo, no nos concentramos tanto en los productos como en la parte de formación, porque creemos que independientemente del software que utilizan, queremos ser un medio de crecimiento profesional en el campo del análisis de datos. Y esa es nuestra primera meta, enseñar y compartir lo que sabemos sobre esto. En esta mañana nos acompaña Ricardo Camacho, que es, además de ser nuestro distribuidor en Bolivia, con todos los honores que él tiene profesionales y todos los títulos que ha alcanzado profesionalmente, es para mí también un placer presentarlo como mi amigo. Es una persona que un día demostró interés de ayudarnos en la distribución del software en Bolivia y después me di cuenta que habíamos adquirido un gran personaje, una gran persona. Detrás de él hay una gran persona, una persona llena de valores y de espíritu de superación. Y yo le he pedido que iniciemos esta serie de webinars con este tema. Él ha preparado algo muy interesante para todos y yo los dejo a todos con él. Les deseo mucho éxito y estamos quitándoles cualquier inquietud. Estamos grabando y Dios mediante, terminado el webinar, les estaremos enviando su copia de la conferencia para que puedan reescucharla y desmenuzarla a su antojo y poder aprender más del recuerdo de esta conferencia. Entonces, en este momento quisiera darle el pase a Ricardo y bueno, feliz día y muchas felicidades. Bien, muchas gracias Rafael, muchas gracias por el concepto personal. Sigifredo, bueno, y a todos los países, amigos y colegas que están participando de este evento a nivel internacional, sean bienvenidos a esta cadena de webinars que está auspiciando Keysware Analytics, justamente con el propósito de crear competencias en los profesionales que están relacionadas a los procesos de fiscalización y fiscalización interna. En esta presentación, en realidad viene a ser una consecuencia de una presentación previa de nuestro colega Julio Joly, que hizo una muy acertada diferenciación en lo que es auditoría continua, monitoreo y aseguramiento continuo. El enfoque de esta presentación
presentación es muy sencillo, pero muy preciso en especificar algunas técnicas con relación a la auditoría continua que se aplica en procesos de auditoría. El propósito general de la jornada básicamente va a ser tener ciertos preceptos, más de conceptos, sino preceptos de lo que es la auditoría continua, ver qué retos y ventajas tienen que enfrentar cada uno de los profesionales que se van a inmiscuir en el trabajo de trabajar, de analizar, de revisar ingentes cantidades de información, tener muy clara la diferencia de la periodicidad de la auditoría y la tipología de auditorías que se hacen, más los resultados y el beneficio para la organización. Específicamente vamos a hablar de los procesos. Podemos partir de un proceso de gestión de calidad y dentro de esto podemos identificar un proceso de compra como un proceso crítico dentro de una organización, y de hecho vamos a ver los riesgos potenciales y las pruebas de auditoría que se pueden realizar al respecto, obviamente en la línea de las normas internacionales de auditoría que nos permitan a dar un servicio en procesos internos de los profesionales para el poder sustentar la gestión de las organizaciones. Y obviamente al final de esta presentación les voy a mostrar algunas pantallas de resultados que se pueden obtener dentro del enfoque de auditoría interna. Entonces, bueno, ya presentada la agenda, nos vamos a trabajar con lo que podemos pensar a lo que es una auditoría continua, más allá de los conceptos específicos que tenemos en varios documentos actuales, pero lo que debemos entender que cuando hablamos de una auditoría continua, básicamente es la confrontación de una realidad a las competencias de los auditores, considerando que la tradición de formación que podemos generar en las universidades no necesariamente trabaja mucho en temas de habilidades y competencias específicas para el reto de afrontar una auditoría continua. Entonces, este reto que lo vamos a describir más adelante está básicamente relacionado a aplicar ciertas competencias con relación a los auditores. También debemos señalar que es una metodología para afrontar cantidades de información existentes en diferentes fuentes y en el mismo tiempo. ¿A qué nos referimos? Hoy por hoy los auditores tenemos que encontrarnos con bases de datos existentes en, por ejemplo, celulares, centrales telefónicas, centrales de impresión, centrales de registro de personal, centrales o servidores de ventas, servidores de inventarios, facturación, páginas web, etcétera. Entonces, si caemos en una realidad en el contexto en el que opera un auditor, básicamente es un mundo de datos, ¿no? Con relación a lo que puede ser la experiencia que tienen los profesionales que ya están muchos años en el ejercicio, de revisar netamente estados contables, asientos contables, pases a mayores o mayores analíticos. Fíjense que el reto acá es trabajar sobre una ingente cantidad de información en el mismo tiempo horario, es decir, lo que no ha cambiado desde hace 40 años es la cantidad de horas por día, pero sin embargo los profesionales en auditoría tienen que revisar mucha más información. Adicionalmente se habla de una estrategia para el uso de recursos en procesos de auditoría. Eso significa que en la medida que yo pueda revisar toda esa información emergente de diferentes fuentes, además sea muy específico a sustentar ciertos hallazgos y ser preciso en las observaciones que puedan coadyuvar a la identificación de riesgos y colaborar a la dirección de la organización a alcanzar los objetivos institucionales. Entonces, de ahí es que hablamos que la auditoría continua es una forma de garantizar la mitigación de riesgo y proporciona una garantía permanente de que los controles funcionan de manera eficiente, precisa y oportuna. Aquí hay un cambio también en el esquema de que no solamente nos vamos a dirigir los esfuerzos a un tema de auditoría financiera, sino que vamos a entrar a otro tipo de auditorías operativas que nos van a dar mucha información sobre lo que es gestión de riesgos y sobre todo la repercusión que puedan tener estos dentro del alcance de los objetivos. Acá les pongo una denominación, un concepto que nos da el Instituto de Auditores Internos
que señala que es un método automático utilizado para realizar evaluaciones de controles y riesgos con más frecuencia. Entonces ya aquí la temporalidad de la acción del auditor ya se denota en esta afirmación, y es la que va a sustentar el trabajo del auditor. Ahora, ¿con qué tenemos que lidiar prácticamente? Y eso es lo que a mí me toca muchas veces en el trabajo que hoy desempeño asesorando a algunas entidades, es que hay un cambio de paradigma hacia las unidades de auditoría interna, de sacar el tradicional uso del muestreo para utilizar ciertas técnicas que nos permitan alcanzar la totalidad de los registros operacionales. Es muy común, por ejemplo, encontrar en programas de trabajo de auditoría que el auditor se sustenta en la determinación de una muestra. Muy común el uso de esta fórmula, donde los elementos que están relacionados a variables positivas o negativas no necesariamente son muy fáciles de sustentar al momento de representar o presentar un informe de auditoría. Es más, en algunos casos viene a estar basada en un aspecto subjetivo, entonces puede desmerecer mucho el tema del muestreo. Pero más allá de eso, fíjense que cualquier proceso de muestreo, ya sea poblacional, no poblacional, etcétera, siempre va a depender de un nivel de confianza que el auditor determine o se establezca en función a unos procedimientos de auditoría, y se establezca además el historial de una precisión o el historial de un error tolerable. Entonces, ya el nacimiento de esta metodología, que no la desecho, por cierto, pero lo que quiero es sustentar que podemos llegar más allá de esto, es que el trabajar con muestreo siempre nos va a dar a nosotros ya un trabajo sobre un nivel de confianza, donde hay un margen en el cual hay la posibilidad de un error. Entonces, ¿cuál es el paradigma? Para el paradigma, en un esquema muy sencillo, es entender cómo está relacionada la gestión de información dentro de la organización y comenzar a inventariar todos los registros informáticos que se realizan por diferentes actividades. Ya les señalaba, por ejemplo, niveles de ventas, compras, registro de inventarios, llamadas telefónicas, impresiones en centros de impresión, accesos al servidor, navegaciones, procesos de compra, etcétera, anulaciones, etcétera. Entonces, dependiendo la envergadura de la organización, estas cifras van a cambiar. Y el reto es justamente tener la habilidad de los usuarios y de los auditores a afrontarse esta cantidad de datos sin dejar ninguno de lado, ¿no? Entonces, estamos hablando del alcance de un 100% del registro de estas operaciones. Entonces, lo que se pretende es que paulatinamente esto sea una costumbre y no solamente sea un anhelo, ¿no? El lograr revisar transacciones, el total de las transacciones por periodos extensos, nos permita tener un nivel de certeza en los hallazgos para después sustentar a través de pruebas complementarias de auditoría los hallazgos que se vayan haciendo. Entonces, básicamente el cambio de paradigma es dejar de lado las revisiones periódicas, que después vamos a hablar del tema de lo que son las revisiones periódicas, y trabajar sobre el total de las transacciones que se puedan estar revisando. Mi ámbito principal es el sector financiero, entonces siempre voy a estar hablando de créditos, pagos, depósitos del público, asientos contables, etc. Entonces, yo veo que hay muchas operaciones, muchas transacciones que tienen que estar sujetas a ser evaluadas en un parámetro de control continuo. Entonces, ahí es donde comenzamos a pensar ya en auditoría continua. Este cambio de paradigma para muchos es un reto porque tenemos como usuarios muchas veces herramientas limitadas que no nos permiten pensar la posibilidad de administrar esta cantidad de información en una portátil de un auditor. Sin embargo, este es otro tema muy importante que hoy por hoy también tenemos que estar munidos de las herramientas, las armas, por ponerlo entre comillas, para afrontar esta guerra de datos que generalmente va acrecentándose más. En el tema de retos, como les decía,
es principalmente lograr que el comité de auditoría pueda sustentar el proyecto de lo que es la auditoría continua. Que este comité sepa que a través de los procesos de auditoría continua, el mismo comité y la dirección en su caso, va a poder tener mejor información más oportuna, más veraz, más precisa, con relación a la situación, no solamente de los controles, ¿no? O sea, salimos del tema de evaluar los controles internos, sino de coadyuvar a la organización en lo que es la gestión de riesgos. Y esto creo que es el valor agregado de lo que es la auditoría continua para que prácticamente en un mundo que se está manejando sobre un estándar ISO 31000 de gestión de riesgos, gestión de calidad, etcétera, se entienda de que paulatinamente los riesgos van a ser mucho más controlados, ¿no? No digo aminorados, porque si no hubiera riesgos no habría actividades prácticamente. Después, el otro reto que tenemos que afrontar son las competencias técnicas de la auditoría. Es muy común encontrar unidades de auditoría donde están llenos de auditores financieros que se enfrentan a un mundo de datos, ¿no? Voy a pensar, por ejemplo, en empresas telefónicas o en empresas de manejo masivo de inventarios o de operaciones, donde todo el mundo revisa cuentas contables, ¿no? Pero nadie se anima a entrar al tema de la revisión de datos operativos. Entonces, ahí es donde hay una carencia de estas competencias técnicas de los funcionarios de las unidades de auditoría que hay que fortalecer, ¿no? Y el propósito justamente es abrir este espectro hacia los directores de las unidades de auditoría interna para que fomenten, fortalezcan y exijan en algunos casos la implementación o la incorporación de profesionales que tengan estas competencias. Por otra parte, también tenemos que valorar la existencia ya de la aplicación de tecnología informática para procesos de revisión. Y esto es muy importante considerando que nuestro trabajo de auditoría no es solamente un trabajo manual, sino que tenemos que afrontar la realidad de nuestro contexto con herramientas que están en el contexto. Y para eso, obviamente, vamos a utilizar la técnica de análisis de datos que inicialmente y a lo largo de la historia de nuestra profesión se han ido conociendo, qué sé yo, como técnicas de auditoría asistidas por computador, por ejemplo, pero que aplicadas en un entorno de auditoría continua tienen mucho más poder. También es importante que los procesos de auditoría continua sean considerados dentro de lo que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos como proceso nos brinda la oportunidad de que la unidad de auditoría interna sea una instancia muy relevante en el proceso al momento de validar la tramitación o la gestión de los riesgos y sobre todo lo que es en términos de gestión de riesgos el monitoreo. No quiero confundir a la audiencia con el tema que había muy bien especificado nuestro colega Giulio Ioli de hablar de monitoreo y auditoría, pero en términos, por ejemplo, de un estándar ISO 31000 que es gestión de riesgos, se habla de monitoreo. Entonces, ¿dónde participa la unidad de auditoría interna? A través de la auditoría continua, justamente coadyuvando al proceso de monitoreo en un enfoque de gestión de riesgos. El otro reto también importante es que los resultados de este proceso de auditoría sean considerados o tenidos en cuenta en la dirección al momento de evaluar las actividades como supervisión de controles, medición de desempeño, gestión de riesgo empresarial y que las partes auditadas acudan hacia los procesos de auditoría continua, principalmente para mejorar los procesos e identificar los riesgos a los que están expuestos a fin de mitigarlos en el espectro de que el riesgo podría generarse, manifestarse en una pérdida para la organización. Entonces, dentro de esto es lo que les digo, los retos que tiene que afrontar la unidad de auditoría interna. Las ventajas con las que podemos tener en un proceso de maduración paulatina, de hecho no es algo que va a cambiar o va a generarse de la noche a la mañana, es lograr límites impensables inicialmente en procesos tradicionales de auditoría, ¿no? A través de evaluaciones puntuales que se pueden hacer a ciertos documentos, sino alcanzar otra dimensión, es otro mundo en el cual el usuario o el auditor puede comenzar, me refiero al usuario de datos, puede comenzar a introducirse y comenzar a identificar nuevos objetivos de auditoría al momento de hacer la revisión de datos. Va a permitir brindar a la dirección evaluaciones permanentes en lugares simples
con simples revisiones periódicas, relativas al estado de los controles internos y los niveles de riesgo. Entonces, ya el Instituto de Auditores Internos, a través de la guía de técnicas de asistencia en auditoría, nos brinda, por ejemplo, una responsabilidad para la dirección de hacer una supervisión continua, que depende de lo que es la gestión de riesgos a nivel organizacional y la gestión el monitoreo de datos continuo que hace la dirección. Sin embargo, por el lado de auditoría también tenemos nosotros la responsabilidad de coadyuvar no solamente a la verificación del cumplimiento de los controles internos, sino también a la identificación a través de nuestras pruebas de auditoría de la exposición de riesgo que puede tener una organización en ciertos procesos. Entonces, la otra ventaja es que el tiempo destinado a la auditoría continua permite una eficiencia en el uso de los recursos de la unidad de auditoría interna. Considero que el recurso más preciado que tienen los auditores es el tiempo. Entonces, en la medida que el auditor sea menos operativo en revisar documentos que puedan estar resaltando algún margen de error a través de un muestreo, puede ser mucho más preciso al identificar procesos que ya han sido trabajados en un proceso de auditoría continua, y lo que más va a permitir es el análisis del proceso como tal para mejorar los resultados hacia la organización y no quedarse en un espectro solamente de que un detalle, una parte, una instancia del proceso es el que presentó la falla y hay que encontrar al culpable de esa falla para hacer un procedimiento administrativo, sino hay que hacer un procedimiento de gestión de riesgos con relación a eso. Por otra parte, encontramos la mejora de la interrelación del personal entre los miembros de la unidad con los responsables de los procesos. Es muy común para mí encontrarme áreas de auditoría que son prácticamente el enemigo, entre comillas, de las diferentes áreas en otras partes de la organización. ¿Por qué? Porque básicamente hacen trabajos para encontrar culpables y muchas veces ese no es el propósito. Generalmente se pueden identificar instancias de poder a nivel de auditoría donde a través de los informes puedan afectar la continuidad laboral que pueda tener otra unidad. Entonces hay una confrontación. La idea de esto es cambiar la mentalidad de las partes, es decir, un trabajo entre la unidad de auditoría interna que puede coadyuvar a la gestión de riesgos y obviamente también el trabajo de los dueños de los procesos, los gestores de los procesos, para que se apoyen en los trabajos de la unidad de auditoría interna a fin de aminorar o gestionar mejor los riesgos que tienen en sus actividades. Dentro de esto, las mejores prácticas para implementar un modelo de auditoría tiene que estar basado en trabajar sobre un proyecto estratégico, tiene que definirse un panorama de rentabilidad desde el primer momento, hay que ser eficientes con el tiempo. De hecho, no es lo que se pretende reducir al personal, sino que básicamente se pueda hacer de que el personal alcance un objetivo específico en un tiempo razonable, sea eficiente con el tiempo de sus recursos y con su tiempo personal también, ¿no? El uso simple de un conjunto de consultas no es un buen modelo, de hecho, de auditoría continua. No, tenemos que poner cimientos, tenemos que definir el modelo antes de definir los indicadores. Fíjense que no podemos entrar a un proceso de auditoría continua sin tener los parámetros o los indicadores que van a señalar si somos o no, o si el proceso es o no eficiente. Tenemos que involucrar al departamento de tecnología lo más antes posible porque es la fuente de almacenamiento principal de datos. No estoy señalando que es la fuente que nos va a alimentar los datos. ¿Por qué? Porque debemos respetar el principio de independencia del auditor y el auditor tiene que tener no solamente la potestad, sino la habilidad de leer los datos en su punto de origen. Las áreas de negocio son una fuente de ideas y hay que trabajar con cada área de negocio, conocer los procesos porque ellos son los que gestionan los procesos y son los que generan la información. Los centros de datos básicamente los tenemos que conocer para saber cómo esa información es almacenada y cómo es administrada. También, cuanto más configurable sea, mucho mejor. Los parámetros de políticas tienen que ser muy claros, muy precisos, muy concretos, para que nos permitan a nosotros establecer criterios de rendimiento sobre un control de auditoría continua. Aquí tenemos que poner también un punto de la realidad contextual. Muchas veces
la normativa reguladora, impositiva, laboral, etcétera, nos confronta a tener diferentes criterios sobre los mismos hechos, y al momento de parametrizar los criterios de auditoría continua, comenzamos a enfrentar problemas. Entonces, para eso es importante que las políticas sean muy, muy claras para definir cuál es el perfil que va a adoptar una organización con relación a un vacío legal o una confrontación legal o normativa con relación a afrontar algún proceso específico. El negocio, de hecho, no va a dejar de evolucionar, y lo que tenemos que hacer es que los modelos de auditoría continua y los modelos de procesos vayan cambiando paulatinamente. En la gestión de riesgos se valora mucho a las unidades de organización y métodos, porque son ellos los que tienen básicamente la documentación de los procesos. Lo que también es importante es conocer qué tan reales son las descripciones que tienen estas unidades sobre lo que efectivamente se lleva adelante dentro de la organización. ¿Y qué va a pasar cuando yo estoy revisando un modelo? Me puedo encontrar con documentos que están obsoletos o no son acordes a la realidad del proceso. Sobre la frecuencia de la auditoría, vamos a hablar de las periódicas, las continuas y las esporádicas. Prácticamente, la auditoría periódica son las que generalmente están plasmadas en los planes anuales de auditoría y se efectúan con cierta periodicidad de tiempo en un plan anual, por ejemplo, ¿no? Y es reiterativo en muchos casos durante todos los años, ¿no? El tema de que es continuo son las que se forman, se aplican de manera sistemática y se llevan a cabo en la medida que la información esté disponible o el requerimiento de información sea necesario. Pueden ser por minuto, puede ser por hora, puede ser por día, por semana, por mes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre una auditoría periódica. Y de hecho, la esporádica, de hecho, no va a ser incluida por una secuencia, sino es en base a la oportunidad y el requerimiento que se tenga por alguna instancia sobre esa información. Al respecto, de manera gráfica, la exposición de lo que les estoy señalando es lo siguiente. Cuando encontramos un plan anual de auditoría, este plan anual de auditoría se va reflejando a lo largo de ciertos periodos, llámese meses, trimestres, semestres o cuando el tiempo considere ser aplicado. ¿Qué va a pasar? Que los ciclos con relación a la efectividad de los controles, donde se está aplicando los procesos de auditoría, que se pretende que esos controles lleguen a un nivel esperado de control interno, lo que va a suceder es que cuando aparezca la unidad de auditoría interna o el proceso de auditoría interna se esté ejerciendo, los niveles de control sean más efectivos. Es decir, la gente comienza a llenar mejor los formularios, registra bien las operaciones en los sistemas, puede mantener adecuados niveles de inventario, los controles respectivos de ingreso, salida, de lo que sea. Entonces podemos pensar que el efecto de un proceso de auditoría llega a un nivel esperado en el tiempo que se esté ejerciendo la auditoría. Pero fíjense que hay un debacle o hay una bajada, un cambio de pendiente en un ciclo en el cual el proceso de auditoría interna no se está ejecutando, y ahí es donde encontramos que el nivel de efectividad comienza a bajar. Entonces, a este nivel es justamente donde la media de la eficacia del control comienza a disminuir y siempre va a haber una mayor exposición de riesgo sobre los procesos. Hasta que otra vez aparezca el proceso de auditoría y obviamente hay un cambio de pendiente nuevamente. Entonces, el resultado de esto es que vamos a tener una media eficaz por debajo de lo esperado con relación al tema de efectividad en los controles. Al respecto, ¿qué es lo que orienta la auditoría continua? Que efectivamente se apliquen procesos de auditoría, pero estos a la vez sean mucho más frecuentes. Es decir, la reiteración, les digo, depende de el origen de los datos, la calidad de información de los datos que se tengan disponibles, y obviamente se puedan repetir tantas veces como sea necesario, sí, en algunos casos sin la presencia física de un proceso de auditoría, pero sí con el señalamiento o la identificación de eventos que están fuera de los parámetros que se establezcan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en la medida que se vayan aplicando procesos de auditoría continua, ¿no? Una vez que comienza a bajar el nivel de efectividad de los controles, vuelve a aplicarse el nivel de auditoría continua, de tal manera que la dispersión o la brecha de lo que podría ser la eficacia
y lo esperado de la efectividad del control sea menor. El resultado es llegar a superar el nivel esperado de control y obviamente la tendencia de la eficacia de la auditoría interna sea superior al nivel esperado. Y eso se puede lograr básicamente porque las personas van a estar conscientes de que antes, durante y después de sus procesos ya hay un control inmediato, ¿no? El identificar procesos de auditoría nos van a dar señalamientos a ciertas instancias en las que obviamente las personas van a saber que lo que hicieron hace un minuto atrás ya es de conocimiento de la instancia superior y obviamente hay una acción con relación a eso. No estoy diciendo que de por sí sea erróneo o sea fraudulento, sino que tiene que haber un proceso de revisión sobre ese evento y obviamente determinar si el proceso es el que está fallando, se está generando un error o hay una pretensión de fraude, ¿no? A lo largo de la experiencia que he ido resaltando, creo poder expresar un proceso de auditoría continua. Básicamente la auditoría continua depende de las fuentes de información. Si yo pregunto a alguna organización de los participantes que ustedes representan, si no tienen información digital, podría pensar que es solamente algún tema muy esporádico. Pero la mayoría de las personas, y es más, podría decir que el 99.9% de las personas están operando en organizaciones donde la gran masividad de información se manejan en centros de datos, ¿no? Entonces, el conocer las fuentes de información es uno de los elementos y la característica de su conformación interna. Segundo, conocer muy bien los parámetros de las políticas y los límites o condiciones legales que se tengan que administrar con relación a esa información. Pensemos, por ejemplo, en temas de montos totales máximos por cliente, número de operaciones máximas por operador, número de devoluciones máximas, un índice de coeficiente de adecuación patrimonial, un índice de espera máxima para atención al cliente, etcétera. Cualquier parámetro de esos es válido para gestionar una información. Sobre esos parámetros, ¿qué es lo que se hace? Filtrar toda la información existente en un periodo determinado para confrontar con esos parámetros de políticas y límites legales. Ahí el resultado de eso nos va a permitir establecer la identificación de casos, ¿no? de hallazgos, que estos deben ser de conocimiento de las instancias superiores en primer lugar y de las instancias de fiscalización como un punto de almacenaje. Esto nos va a permitir conocer y establecer en algunos casos procedimientos de estas instancias superiores para la toma de acciones específicas para evaluar el origen de las causas por qué se generaron esos eventos que están fuera de los parámetros y límites. Ahí pueden haber situaciones en las que los parámetros son muy ajustados y hay que hacer un cambio de las políticas internas. Los parámetros están incumpliendo límites legales, por lo tanto hay que ajustar los procesos, o se está generando errores o fraudes. Entonces ahí ya con un primer evento ya podemos tener la punta del ovillo para desglosar un problema mucho mayor, ¿no? La segunda parte está relacionada a la verificación de las acciones adoptadas para ver si las instancias de control establecidas en los procesos han actuado en tiempo oportuno y han actuado eficazmente y eficientemente. Es decir, sobre un evento que se ha generado hace 5 minutos, ha habido una reacción de un bloqueo de un password, ha habido una reacción de un bloqueo del acceso a un registro, a una cuenta, para evitar de que eso se hace reiterativo hasta saber el por qué se ha generado ese desvío. Y obviamente la instancia final es la documentación y seguimiento. Entonces fíjense, de los millones de datos que podemos gestionar, vamos a llegar a ser muy específicos a identificar un proceso en especial y un dato en especial, un registro en especial, que nos va a dar todas las pautas que se requiere en un proceso de auditoría interna. Me estoy refiriendo a lo que es el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, para poder armar una documentación y posteriormente hacer un seguimiento para que el efecto de la auditoría continua en un futuro no sea reiterativo a encontrar la misma cantidad de desvíos, sino se supondría que ya no deberían existir esos desvíos o finalmente eliminar los puntos de control que no son eficientes, ¿no? Los tipos de proceso, básicamente en un esquema de lo que es la ISO 31000,
vamos a hablar de los procesos estratégicos que tenemos que conocerlos, donde nos dan los parámetros estratégicos de la entidad que nos señalan en el norte, los procesos críticos que son el alma del negocio y los de soporte, que muchas veces son menospreciados, pero que sin ellos los procesos críticos posiblemente no puedan operar. En un esquema ISO 9000 puedo representar todos estos procesos y lo que vamos a ver son algunos ejemplos en un proceso crítico de compras que nos permita básicamente ver qué cosas se pueden hacer en auditoría continua con relación a este proceso. Haciendo una simulación de un proceso de auditoría continua, en el proceso de compra podemos hablar de que hay pedidos, donde está una solicitud, una orden de compra duplicada, dividida, una orden de compra antes de la solicitud, posiblemente existe un límite excedido, un tiempo de la orden de compra, una aprobación de la orden de compra, cambios de precios, segregación de funciones, etc. Tenemos el proceso o la etapa de recepción, donde vamos a poder confrontar lo recibido versus la orden de compra, el tiempo de la orden de compra, artículos que están retrasados en su tiempo de espera o compromiso del proveedor, la segregación de funciones con relación a quién recibió la compra, etc. Los procesos de facturación con relación a desviaciones de precios, a cantidades, la confrontación del valor facturado versus el valor recibido, posiblemente la existencia de facturas duplicadas, diferencias de precios, facturas que son retroactivas, facturas sospechosas o inexistentes y obviamente la segregación de quién emite la facturación. Por otro lado tenemos el tema de pagos, los pagos que son divididos en cuotas, en partes, la confrontación del total de pagos con relación a una obligación de factura, los pagos duplicados, proveedores prohibidos porque no son nuestros y están apareciendo, son fantasmas, la lista de un ranking de los 100 principales proveedores o los pagos excesivos, etc. Entonces fíjense que en cada parte del proceso vamos detallando ciertos elementos que nos dan pautas para hacer una auditoría continua. En el caso de inventario, el análisis del volumen de venta, el stock muerto, los índices de rotación, etc. En el caso de vendedores, los datos maestros, los criterios de los funcionarios, los perfiles de ventas, los tipos de productos, tipos de descuentos que pueden hacer, etc. Partes relacionadas hacia los vendedores. Entonces, dentro de ese esquema, ya podemos pensar de que vamos a hacer ciertas pruebas de auditoría dentro de lo que nos establece las normas internacionales con relación a categorías como, por ejemplo, los cálculos de exactitud y evaluación, análisis, pruebas de excepción, validez, existencia. Entonces, paulatinamente estamos ya hablando de un contexto normativo de auditoría que se aplica sin ningún problema a procesos de auditoría continua. Entonces, si vamos a hablar de cálculos de exactitud, podemos hablar de totalización de archivos, totalización de registros, la revaluación de pagos hacia el extranjero, por proveedor, por producto, el chequeo de transacciones por cuenta, desde las cuentas, orígenes de cuentas, etc. En cuanto a análisis, ya podemos hacer un criterio analítico de la información que puede estar generándose en algún proceso y esto nos permite a nosotros alertar hacia las instancias administrativas sobre posibles concentraciones, pautas de fraudes, etcétera, que de manera individual cada registro no nos va a poder exponer, pero en el cúmulo de análisis que se pueda hacer de los datos se pueden presentar hechos muy significativos y muy interesantes que nos alerten sobre situaciones posibles de fraude o de error. Después podemos analizar días de pagos, identificar posibles favoritismos, contubernios, etcétera, ver perfiles de autorización, pagos concedidos mediante un sistema automatizado, ver si el sistema de pagos es correcto. Podemos hacer pruebas de excepción, validez y existencia con relación a los pagos que no han sido autorizados mediante niveles de aprobación, pagos directos, pagos anticipados, pagos especiales a ciertos tipos de empresas, pagos con grandes descuentos no autorizados o fuera de los niveles establecidos en las políticas, posiblemente el reingreso de facturas para un pago duplicado con indicio de fraude, montos que puedan alterarse al momento del pago, identificar pagos en días que no son laborables o que por su lógica operativa de la organización no deberían realizarse, pueden ser pagos en domingo, feriados o por ciclos, ¿no? Hay organizaciones que pagan proveedores después de la segunda quincena
proveedores que se pagan antes de la primera quincena. Entonces, ese tipo de criterios son los que se usan para hacer la auditoría continua. Además, se pueden verificar los montos de las compras a través de los niveles en los que están siendo aprobados o hasta los niveles que han sido ya preestablecidos por el tipo de cliente o el tipo de proveedor, etc. Seguimos con las pruebas de excepción y validez. Podemos fraccionar las compras con relación a un mismo proveedor. Podemos establecer la concentración de de compras sobre un mismo proveedor, además un mismo asignador de compras. Podemos ver el crecimiento o dependencia de proveedores a través de la cantidad totalizada de compras hacia un proveedor. Podemos investigar algunas compras que en realidad no han representado movimiento de inventarios. Podemos hacer la búsqueda por empresas que tengan una simbología muy similar o una denominación muy similar para ver y evitar que estemos concentrándonos o ser dependientes de concentración de proveedores. Podemos hacer pruebas por similitud de vendedores, ya sea por sonido de nombres. Por ejemplo, esto es muy interesante cuando se hace investigación de lavado de fortunas. Vacíos o duplicados que se puedan dar en cuanto a campos que se registren, por ejemplo, como órdenes de compra, órdenes de pago, cheques, etcétera. Entonces, este tipo de pruebas nos permite a nosotros trabajar sobre los riesgos que se puedan presentar. Si esquematizamos el proceso que les había señalado de un proceso de compras, lo ideal ahí es trabajar y ver qué tipos de riesgo se pueden presentar en cada una de esas etapas. Y a razón de cada una de esas etapas, establecer cuáles son los objetivos de auditoría. Entonces, si el riesgo es que se hagan pagos a proveedores no autorizados, vamos a ver un objetivo de auditoría con relación a la existencia y validez de la información, por ejemplo, de esos proveedores. Si se hacen pagos a individuos o empleados, podemos saber también un objetivo de auditoría para ver quiénes son los empleados que están metidos indirectamente en un posible fraude, ¿no? Si se otorgan premios no autorizados a proveedores, hay ciertas formas de cruzar información con relación a operaciones de gastos con operaciones de pagos o de pasivos. Las facturas, si son pagadas en forma tardía, pueden tener un comportamiento fuera de un parámetro de norma versus aquellas que son pagadas con prontitud porque el proveedor está dando algún pago no autorizado al que está ejerciendo el documento de pago, está tramitando el pago, o ver si las fechas de pago no corresponden a algunas fechas correctas, o finalmente a la duplicidad en las facturas. Podemos ver son pagos fraudulentos, aquellos pagos que no han generado un real movimiento de inventarios. Podemos trabajar sobre la ubicación de información en diferentes datos muy interesantes cuando se ven las glosas contables o las glosas de las facturas y muchas veces pueden dar ciertos indicios con relación al trabajo de auditoría. Pero no estoy hablando de revisar documento por documento, sino acceder a la información en su fuente para que a través de ciertas técnicas de manejo de la información que existen en estos receptorios se puedan realizar estas pruebas de auditoría. Bien, hasta acá, bueno, es básicamente lo que se podría hacer en un esquema muy teórico y muy general, pero paso ya a mostrarles los ejemplos de una auditoría continua simulada en una organización donde se manejan inventarios, se manejan proveedores, se manejan autorizadores o niveles de autorización para el pago a proveedores, y en las cuales podemos ir ya conjeturando muchas pautas de auditoría continua. Por ejemplo, si vamos a estructurar una consolidación de pagos a proveedores, por ejemplo, y esto podemos hacer en un análisis anual o mensual, identificamos que el comportamiento puede ser una curva descendente y en una escala de un estrato de nivel 8 por el nivel de monto, por ejemplo, encontramos que en este ejemplo, en el nivel 8, hay 84 proveedores pagados más allá del comportamiento natural de los proveedores, es decir, tenemos más proveedores pagados en menos monto, obviamente 280,
versus un 84 que se están pagando en montos mayores. Entonces, no sigue el comportamiento natural de concentración de datos, lo cual ya nos puede generar una alerta. ¿Qué tendríamos que hacer? Al hacer este trabajo de auditoría continua de manera mensual o anual, ya tenemos que entrar a revisar quiénes son los 84 proveedores que han recibido los pagos en este estrato y obviamente hacer una corroboración del proceso de compras. Entonces, les aseguro que siempre vamos a ser beneficiados con el resultado de esas revisiones. Otra prueba que es muy interesante, piensen ustedes que están haciendo una auditoría de los últimos 2, 3 o 5 años de todos los pagos efectuados, y el propósito de esto es identificar aquellas transacciones que han sido realizadas en fechas que normativamente, laboralmente o legalmente no debería realizarse ninguna transacción, ¿no? Por ejemplo, un feriado o un domingo, si es que obviamente la empresa no opera en esos días, tener el procedimiento para que cada semana, por ejemplo, o cada fin de mes, o cada año, digamos, ¿no? Cuando se quiera realizar la auditoría continua, se estructuren este tipo de información. Les aseguro que el primer trabajo que hagan, que puede ser del último año, va posiblemente a darnos datos de que se han hecho ciertas transacciones en días que no deberían existir, ¿no? Puede haber cierta razonabilidad, como por ejemplo operaciones o registros que hace el sistema de manera automática para un cierre, por ejemplo, eso es normal, es razonable, pero no transaccionales como un tema de ventas o de pagos o de compras, ¿me entienden? Entonces, el hecho de mandar este mensaje a la organización al nivel administrativo de compras, ya manda la señal de que los que están operando con esta información están siendo monitoreados, están siendo controlados, valga la redundancia, en el tema de que no pueden, o lo que hagan en ciertas fechas ya de hecho va a estar muy fácilmente identificado. Otra forma, por ejemplo, es la concentración de autorizaciones, ¿no? Es ver quiénes de la organización, qué instancias de la organización son los que están autorizando más pagos a proveedores sobre un comportamiento natural, considerando obviamente los niveles de aprobación y demás, pero si vamos y comparamos datos sobre una misma instancia, en el ejemplo podemos identificar a través del código de funcionario o a través de sus iniciales que posiblemente hay una persona que está acaparando la autorización de pagos. Entonces, ya es un punto de riesgo que hay que analizar y ver por qué se estaría concentrando a este nivel y administrativamente saber por qué no se está distribuyendo de igual manera, ¿no? Puede ser para bien o para mal, pero hay que ver por qué hay una desviación con relación a un promedio, un comportamiento natural de los demás niveles de autorización que existen en la organización. Por otro lado, podemos aplicar técnicas de análisis estadístico, en este caso la teoría de la ley de Benford de la probabilidad de ocurrencia, que se aplica sobre bases de datos relacionadas a cifras económicas, en los cuales la aparición de dígitos, que es la base fundamental de esta teoría, nos permite identificar que el comportamiento natural de la composición numérica de las cifras de ventas, por ejemplo, puede estar siendo alterada, en este caso, en el ejemplo que les pongo, por ejemplo, en los dos primeros dígitos, en cifras de 75, 750, 75,000, etcétera, hay un comportamiento no natural de la ocurrencia de los dígitos de acuerdo a esta teoría de la ley de Benford, lo cual ya me induce a que yo deba trabajar sobre un espectro de análisis de las facturas o datos económicos que se hayan registrado con estas cifras. Entonces, fíjense que no solamente parto del análisis de cada uno de los datos, sino hago un análisis del contexto de todos los datos que me pueda dar los indicios de que pueda haber algún elemento, algún criterio con los cuales pudiera estar existiendo alguna modificación de los mismos que pueda ser la base o indicios de algunos de los fraudes. De hecho, el trabajo muy simpático que se hace para identificar pagos duplicados es muy interesante porque ya denota lo que es fraude, ¿no? O indicios de fraude, mejor dicho, y hay que identificarla y separar si es un error o es un fraude. Cuando hay proveedores que reciben múltiples pagos, por ejemplo,
el control se va desvaneciendo y es más difícil alcanzar la cuadratura con las obligaciones de proveedores. Entonces, cuando hay ese tipo de tipos con diferentes facturas que hacen referencia a una misma orden de pedido, muchas veces nos encontramos de que estamos pagando más a los proveedores sin recibir la cantidad de productos requeridos. Entonces ahí sí podemos identificar que puede haber error administrativo o finalmente una identificación de indicios de fraude a través de una concomitancia entre el proveedor y algún autorizador de pagos dentro de la empresa. Podemos trabajar también con proveedores que tienen, pagos a proveedores que tienen diferentes beneficiarios, es decir, si bien tenemos un proveedor, pero un día aparece un beneficiario de ese proveedor y en el siguiente pago aparece otro beneficiario, lo cual nos tiene que llamar la atención porque puede haber obviamente el desvío de los recursos hacia personas que no realmente representan a la organización o han sido afectados los registros de los proveedores en nuestro sistema y por lo tanto se están retirando fondos indebidamente hacia pagos a proveedores, ¿no? Tenemos también un registro de pagos faltantes para ver una secuencia, por ejemplo, de números de cheques, para ver qué es lo que pasaron con esos cheques y la revisión de esto puede ser de una manera diaria, inclusive si la práctica común de pago a proveedores es a través de este medio financiero. Entonces podemos identificar diariamente si algún cheque ha sido omitido en su registro o si bien ha sido emitido, está correctamente anulado y resguardado el documento en donde corresponde. Entonces eso evita de que estos documentos mercantiles puedan ser mal utilizados para otros fines. También vamos a poder ver el cumplimiento de políticas que pueden ser un parámetro también con relación a lo que es cumplimiento legal. Si las políticas nos dicen que se hacen los pagos administrativamente entre el día 25 y el día 35, podemos identificar, por ejemplo, en este ejemplo, de que se han realizado pagos anticipadamente, ¿no? O en algún caso hasta antes del periodo inferior del límite administrativo, y también hay pagos posteriores. Entonces fíjense que pueden ser las pautas para iniciar cierta investigación administrativa de por qué se están anticipando pagos a ciertos proveedores y por qué se están postergando pagos a otros proveedores, ¿no? Esto puede generar alguna información y además mejorar el proceso de acuerdo a las políticas mismas de lo que se quiere establecer, ¿no? Bien, en conclusión, queridos colegas, hay que animarse a hacer mejor, ¿no? Este es el mensaje de la canción y obviamente siempre a nuestro querido amigo Tom Hanks que nos ha brindado su hermoso denominativo para agradecerle su tiempo y atención. Esa sería la participación y estoy a su disposición para cualquier consulta o comentario. Estimado Rafael, te dejo la sesión. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la sesión, estuvo bastante informativa y bueno, un poco graciosa ahí al final. Junto con agradecer, me gustaría hacerle notar a todos los asistentes que a partir de este momento pueden hacer uso del chat, donde nos pueden colocar las preguntas. Vamos a iniciar un breve periodo de preguntas y respuestas y vamos a dar un poquito de tiempo acá para que empiecen a ingresar. De momento tengo por acá una consulta para vos, Ricardo. Dice que ¿cuáles serían los prerequisitos que debemos tener en términos de la información para poder hacer uso adecuado de las herramientas tecnológicas por medio de las pruebas TACS, de forma que podamos lograr evitar que la existencia de falsos positivos en los resultados? Ok, bien. Me gustaría también, si es posible, conocer el origen de la pregunta, es decir, el nombre de la persona y el país, por lo menos, para hablar más personalizada la respuesta. Bueno, en tema de la información, cualquier información tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Tiene que ser oportuna, veraz, suficiente, ¿no? Y sobre todo tiene que ser validada. Es decir, tiene que haber
de alguna manera, el grado de confianza sobre la información que existe en un repositorio de datos para saber que esos datos son los válidos con los cuales yo voy a realizar el trabajo de auditoría continua. La herramienta que se vaya a utilizar es indistinta, la materia prima es lo fundamental. Si yo tengo una mala información de origen, no importa la calidad de trabajo que yo haga en esos datos, siempre el resultado va a ser erróneo. Entonces, sí tiene que haber un grado de certificación de esa información. Ahora, obviamente, si mi trabajo de auditoría continua es justamente está relacionada a la calidad de la información de ese repositorio, obviamente el resultado puede ser muy favorable a los objetivos de auditoría. Perfecto. Ricardo, te molesto con otra consulta más. Esta Sí, señor, por por acá, favor. de la señorita Tania García. Ella nos pregunta de qué tanto corremos riesgo los auditores al momento de revisar gran cantidad de información que eventualmente terminemos nosotros formando parte del proceso. Bien, es muy interesante la pregunta porque en el denominativo de auditoría continua tenemos que mantener siempre nuestra independencia. El concepto de auditoría interna a través del instituto nos dice que somos una instancia de aseguramiento y de consultoría. Fíjense esa palabra que tiene mucho poder por detrás. El revisar la totalidad de la información no compromete y no debe comprometer a la organización, perdón, al auditor con relación a la administración de la organización. Es más, el auditor a través de los procesos de auditoría continua coadyuva a la gestión de riesgos. Es decir, si yo voy analizando prácticamente en caliente, como llaman nuestros colegas informáticos, los datos, yo puedo brindar información sobre la situación operativa que tiene un proceso, sin estar metido en el proceso, lo cual implica de que yo voy a ir controlando que los niveles, los límites, los parámetros se estén cumpliendo con cada uno de los datos que se ejerce. Por ejemplo, tiempo transaccional, el proceso, el tiempo de espera, no sé, el monto acumulado, son parámetros que se han establecido en políticas. Y lo que yo estoy haciendo con la auditoría continua es prácticamente identificar, establecer, hallar, tener hallazgos que los voy a poner a conocimiento de las instancias respectivas no para estar como un policía detrás de los infractores, sino más bien para coadyuvar a que la gestión de los responsables de los procesos y los ejecutores de los procesos tomen la acción inmediata correctiva que corresponda, ¿no? Si es reiterativo eso, entonces hay algo que está fallando no en el proceso, sino en las instancias de control. No somos parte del control, somos los que vamos a verificar que los controles se ejecuten en una organización para que el riesgo sea menor. Perfecto, me parece, Ricardo, que Rafael tiene también un punto de vista al respecto. Rafael, adelante. Claro que sí. ¿Me oyen? Sí, adelante. Ok, gracias. En realidad, lo que quiero agregar es lo siguiente. La auditoría interna, como ente fiscalizador que mantiene alto cuidado de que las cosas se hagan correctamente y contra reglas de cumplimiento y asegurando la exactitud de las operaciones, validez, etcétera, como lo mencionamos ahora específicamente en el campo de las compras, en ese inventario de cosas que se pueden hacer, llega a ser un líder dentro de la organización en materia de control. Entonces, aquí la pregunta es, como lo decíamos en conferencias anteriores, más bien, entre comillas, se corre un riesgo de asumir un trabajo que le corresponde a la administración. En el momento, y retomando lo último que dijiste, Ricardo, en el momento en que la auditoría empieza a agregar valor con sus hallazgos, lo que tiene que hacer es despertar en la administración a hacer este trabajo continuamente. Y eso se llama monitoreo continuo. Esto lo vamos probablemente a ver en el siguiente webinar. Lo que vamos a hacer es una demostración
y vamos a hablar sobre cómo monitorear continuamente las compras a través de mecanismos tecnológicos. Un poco como haciendo eco de esta presentación, pero como pensando en que ya no somos auditores, sino que es la misma administración la que lo hace. Y entonces, ¿cuál es el papel de la auditoría? Supervisar que se haga al 100% por parte de la administración. Entonces, la auditoría interna viene como a tener como un rol de supervisor, que es lo que le corresponde realmente, para asegurarse que la organización está cubriendo el 100% de las operaciones. Lamentablemente, en estas épocas en que estamos hablando mucho de esto, pero implementando poco, este va a ser el patrón. Para mí, humilde criterio, va a ser el patrón. El patrón va a ser que le vamos a empezar a pasar el trabajo fuerte que hemos descubierto como auditores internos a la administración y luego dedicarnos a supervisar que se haga. Dice por acá, adoptar la metodología de auditoría continua implica omitir el uso del muestreo. Jessica Guerrero. Buenísimo. Ok, bueno, Jessica, creo que no es evitar o sustituir, sino que hay un cambio, ese es el paradigma. Yo particularmente ya son casi 14 años que ya no hago muestreo, ¿no? Y específicamente porque a través de los análisis de datos me voy al caso específico. Entonces, he revisado el universo de datos y voy a ir a especificar mi trabajo manual operativo sobre los hallazgos que voy a determinar. Sin embargo, el muestreo sigue siendo totalmente válido, si no ya hubiera sido inclusive retirado de las normas de auditoría, pero es totalmente válido para ejercicios operativos, ¿no? Y en eso también es muy importante aclarar de que no solamente es la determinación de la muestra lo importante, es decir, cuánto del universo voy a revisar, sino cómo voy a seleccionar la muestra. Y ese es un error muy común en los auditores, que una vez que determinan el número mágico de la muestra que se va a revisar del universo, eligen los casos, ya sea por tamaño, por prontitud, por acercamiento, y ahí están desvirtuando la característica de la aleatoriedad. Entonces ahí en la parte de, solamente como complementación a la respuesta, también tiene que utilizarse una metodología de la selección muestral, de tal manera que cualquier supervisor o instancia que revise el trabajo del auditor en cuanto a seleccionar los elementos de la muestra, pueda caer directamente en los mismos elementos y no exista ningún indicio de que el auditor tuvo alguna influencia sobre la selección de los casos a ser elegidos del número de la muestra seleccionada. Pero en ningún caso se tiene que desechar la práctica del muestreo para procesos operativos. Perfecto, Ricardo. Yo creo que ya para ir cerrando tenemos varias consultas por acá, pero tal vez para ir cerrando, las que queden sin contestar, les recordamos que les vamos a estar enviando un correo directo con la respuesta a su consulta. Por acá nos preguntan de Guatemala, Vilma Córdoba, dice que aprovechando de su experiencia en banca, ¿cuáles serían 3 pruebas que usted haría sí o sí de auditoría continua en compras? Bueno, en compras, en banca, pensando que banca en la parte administrativa es donde se hacen compras, lo que me interesaría a mí saber, por ejemplo, es qué pagos estoy haciendo a proveedores. Puedo hacer ubicación de proveedores. Un caso que hemos encontrado nosotros en una investigación es que cierta agencia de una entidad financiera compraba los bienes de reposición, es decir, los bienes como tóneres para las impresoras en una cifra muy importante para el tamaño de la organización, con relación a un proveedor que estaba al otro extremo de la ciudad, con un precio mayor al proveedor que estaba en cercanía. Entonces, fíjense que por zonificación, por código de área, nos permitió identificar que ciertos proveedores eran beneficiados en las compras con un mayor precio. 1. 2. La frecuencia de las compras, con relación al promedio de las compras por tipología de agencia. Es decir, si hay una agencia que gasta en compras cierto monto y si tiene cierta característica en cuanto a número de personas, tamaño y demás, no puede estar por encima de una oficina que tiene una envergadura mayor. Entonces son pautas que nos pueden estar dando ya
la aplicación de auditoría continua en compras. Donde más se ha aplicado auditoría continua en entidades financieras en el tema de cajas de ahorro, depósitos y créditos. Fabulosa. Perfecto, Ricardo. Bueno, me parece muy valioso su aporte, la presentación. Y bueno, de mi parte, yo solamente ya para ir cerrando, antes de darle la palabra a Rafael, quisiera agradecerle de parte de acá del equipo de Caseware por todo el input que nos ha brindado este día. La presentación muy buena y de nuevo, muchísimas gracias y gracias a todos los que participaron. Entonces, para las palabras de cierre, le cedo nuevamente a Rafael. Bueno, gracias por tomar de su tiempo. Yo sé que aquí vemos menos nombres de los inscritos, pero estoy seguro y saludo a los grupos que han puesto un proyector y un amplificador, porque ya ese testimonio me lo han dado varios. Y muchísimas gracias por atender en su tiempo de trabajo, tomar un poquito de su tiempo de trabajo, sacrificar para aceptar nuestra invitación a aprender. Esperamos que hayan verdaderamente aprendido y que puedan aplicar en el futuro. Estamos siempre a la orden, ustedes tienen nuestra información de contacto para ayudarlos en lo que ustedes crean conveniente.